Hola, buenas tardes. Hoy vamos a conversar con la serie de entrevistas que estamos haciendo sobre el tema de experiencias profesionales a un arquitecto amigo, pero que ahora está muy lejos, está por Suecia, Alejandro Hayek. Mientras Alejandro y ustedes se van conectando poco a poco para ver la entrevista, Alejandro es egresado de la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? En el año 1996, ya tiene unos añitos, ¿ok? Ahora está, ahí ya se conectó, está dando clases, a ver, vamos a invitarle, su Instagram es The Public Machine. Ya se está conectando. Es especializado en infraestructura cívica y reingeniería social de la UCB. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches por allá por Suecia. Hola Esteban, qué bueno verte. Teníamos siempre conversando por teléfono, pero ahorita así en vivo. Sí, nos acerca esto un poco más, ¿no? La verdad es que hemos estado pendientes. A ver qué ¿Cómo está la hacemos. pandemia? Mira, fíjate, mientras se conectan, podemos hablar de la pandemia. Ya están totalmente aislados como aquí, cerrados. No, la política sueca es muy distinta, ¿sabes? Ellos están jugando mucho a la estadística, tienen un control de sus infraestructuras, miden la curva muy detalladamente. Es una política muy distinta. También la gente confía mucho en el Estado, en el welfare, en el sistema de salud, o sea, pero es escalofriante porque en verdad la cosa está funcionando completamente igual, ¿no? Somos pocos los que nos estamos lockdown a propósito, ¿no? Sí. Anticipando, porque al parecer va a golpear fuerte en mayo, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Bueno, nosotros aquí estamos medio encerrados y estamos tratando de trabajar un poco, forzando un poquito a reactivar un poco. La verdad es que ya, oye, tenemos más de un mes. Bueno, mientras, insisto, mientras se conectan, te contaba presentando, tú eres egresado del 96 en la Universidad Central de Venezuela. Tu currículum no dice dónde, cuándo naciste, qué año naciste tú, En Caracas. qué año. Yo nací en Caracas. 71. Te estás quitando la edad. ¿Pero qué? Sí, yo ¿Pero en qué? 71. 71 naciste. No, ya está, o sea, estás 40 y no sé cuánto. 40 y Estoy bastante. en mis 40s. Estoy en el final de mis 40s, exactamente. Sí. Bueno, pero la Todavía idea... luchando. ¿Ah? En un punto intermedio en el que no eres todavía niño, pero tampoco adulto, ¿no? No, coño, ya es un adulto tú. Por supuesto adulto, pero no eres, ya tú sabes, ¿no? Fíjate, no, Hace poco recibí, no me acuerdo, hicieron un post de una obra y me nombraban como un arquitecto, el arquitecto joven Alejandro Hayek. Yo me sentí súper bien, ¿no? Y hubo una persona que dijo en el Instagram, pero ¿cómo te siguen diciendo joven si tú no somos de la misma edad? bueno, pero metes la coba, tú usas una crema ahí especiales en la cara que te ayuda un poquito. Mira, Exacto. leyendo, Arquitectura. sí, leyendo tu currículum, profesor de la Escuela de UMEA en Arquitectura en Suecia, quizás empezando por de atrás para adelante. Yes. ¿Cómo Eh, logras fue- eso? yo ¿En qué consiste recibí el una, esfuerzo? ¿Qué haces? pues fue muy extraño, Esteban, porque cuando estábamos haciendo el parque industrial en Barquisimeto, recibí una llamada de acá de la rectora de la universidad haciéndome una invitación por un año. La verdad es que estaba en una situación como complicada en Venezuela, pero nosotros estábamos haciendo la casa giroscópica, haciendo el parque industrial, estábamos muy activos igual que en ese desastre, ¿no? Y yo decidí venirme por un año y un poco más a la mitad del año, la directora me pidió aplicar a una posición permanente y no sabía que la iba a ganar, pero y la gané y aquí estoy. Un poco estaba viendo mucho, pero estoy tratando de tener como base operar acá en docencia e investigación en UMEA University, ¿no? Ok, está buenísimo. O sea, eres profesor formal ya contratado. Sí, soy profesor titular con contrato permanente y estoy, al principio estaba en BA, en pregrado y posgrado, pero ahora estoy liderando un taller de posgrado, un estudio de posgrado. Que estudiantes de todas partes del mundo, o solo de Sí, Suecia. la escuela está muy permeada. La verdad,
pues hay como varios, tiene como varios frentes, porque está llegando hacia Latinoamérica, la verdad es que está llegando gente muy interesante y también todo el cuerpo, todo el staff, es un staff súper internacional, entonces hay un cruce de ideas, hay un dinamismo y una efervescencia de ideas muy interesante, ¿no? Y el máster es muy particular, está enfocado en sostenibilidad social, y tiene como también como una aproximación más delicada al ambiente, a las tecnologías, como está muy bien, un máster como muy consciente y como una posición ética muy potente, ¿no? Ok, que eso es sostenibilidad social. ¿Qué carrizo es sostenibilidad social? Bueno, porque en un momento se pensó que los problemas del medio ambiente eran problemas que tenían que ver solamente con la naturaleza. Entonces ahí, digamos, hay una gran rama de estudio que habla de justamente la sostenibilidad, es la relación entre las partes. No es tener solamente cuidar las plantas y los árboles, sino hay un balance que es relacionado con las actividades humanas, ¿no? Las prácticas humanas, las dinámicas de la sociedad contemporánea y cómo eso ejerce o es una fuerza como que de alguna manera produce un desbalance en el ambiente, ¿no? Entonces se habla también de sostenibilidad, digamos, social, sostenibilidad environmental, o sea, ambiental Y reingeniería. y tecnológica también, de las ideas también. Sí, también como de las técnicas, ¿no? La sostenibilidad, de pensar un poco como un punto intermedio entre el handcraft todavía o la artesanía y la industrialización, ¿no? Hay como un punto de encuentro entre esas dos fuerzas, ¿no? Bueno, yo no quiero, no Entonces, se trata el de... máster se mueve un poco en ese sentido. ¿Cuántos alumnos tiene? Pero, ¿Cuántos alumnos tiene? bueno, fue una locura. El máster era muy doméstico, la escuela está creciendo muy rápido en realidad. Del año pasado, yo tenía mi estudio, tenía 25 personas de cuarto y quinto año. Y este año se duplicó. Tenía 23 personas, ahora somos 50, 30 de cuarto año y 20 de quinto año. Son 20 tesistas más 30, son estudios. Yo tengo otro profesor en mi staff, que es Carl Johan Basterlund, que es un sueco, Otro y sueco. entre Bueno, los dos otro llevamos no. ese taller de 50 personas. ¿Y eso qué día es? ¿Lunes, miércoles y Sí, no, viernes, como era aquí? es difícil, porque un poco distinto, pero qué bueno que preguntas eso, porque la dinámica es completamente distinta, Esteban. Bueno, La para los que no evaluación, conocen, imagínate que no hay notas. quizás para los que no conocen, en la Facultad de Arquitectura, y no sé si en la Central o en la Bolívar, yo no sé si es así, lunes, miércoles y viernes se da diseño casi todo el día, y martes y jueves son las materias técnicas que complementan el diseño. Usualmente, es lo que tengo entendido, funcionan así. Allá, Exactamente. O sea, una de las cosas que nosotros criticábamos mucho, yo me recuerdo de tu curso que lo hablamos mucho también, era por qué no podíamos hacer el proyecto de diseño dentro de las ingeniería o de las materias técnicas, digamos, de las materias relacionadas con cálculo, ingeniería o otras cosas, ¿no? Había siempre como un conflicto entre el cuerpo de diseño y las tecnologías del edificio. Yo creo que es una conversación que tú y yo hemos tenido hace mucho tiempo, ¿no? Que las tecnologías del edificio, las ingenierías también le dan forma al edificio. claro. Entonces, como la eterna discusión de el arquitecto que piensa estructuralmente o la componente estructural o el arquitecto que llega a un ingeniero a que le pongan columnas en su planta, ¿no? Entonces, bueno, ahí veo que una preguntita de las notas. Yo creo que eso es un poco bonito pensar. Eso es, En este taller, en primer lugar, sí, en primer lugar, el estudio se mueve si hay, con un número de revisiones semanales que tienen que estar agendadas, que tienen que ser muy sistemáticas. Y después hay, durante el semestre están agendadas las materias de tecnología, historia crítica, teoría, etcétera, que se cruzan con el proyecto. O sea, si el writing, la escritura, por ejemplo, la formulación de la tesis se hace con una materia que corre paralelamente al diseño. Entonces se cruzan, digamos, la formulación o la estructura teórica o la construcción teórica de la tesis y el marco metodológico se combina con la instrumentalidad del diseño. Entonces no es que se hace un documento y después se diseña, sino que igual las tecnologías, ¿no? Hay unas revisiones con expertos que tienen que ver con materiales alternativos,
sistemas pasivos y cosas como más específicas, mucho más del clima acá, ¿no? O sea, que es completamente, como sabes, completamente distinto. Entonces, ellos van desarrollando, tenemos como interacción con los ingenieros y al final del semestre esas tres ramas se consiguen en un solo proyecto. En realidad nosotros hicimos eso, Esteban, tú y yo hicimos eso en la Bolívar. Sí, lo recuerdo. Los chicos, que fue muy bonito, ¿no? Los chicos, nuestros estudiantes, en su taller, un taller en vivo, o sea, un live, que la gestión del proyecto, la construcción del edificio, conseguir los materiales, se convirtió en el semestre. Y en ese punto, me acuerdo cuando nos fuimos a tu oficina, los estudiantes tenían su primera experiencia de conversar con un ingeniero. Claro, llegaban esas ideas y se confrontaron contigo y claro, salieron. Que viene el ingeniero a echar a perder las teorías y viene a poner columnas y vigas y cosas. Pero fue muy bonito porque en realidad salió de los cálculos y además fue muy bonito tu colaboración que corriste eso en etapas para ver qué daba y más o menos fue un cálculo muy rápido y yo creo que también es bonito cuando nosotros hemos tratado de convertir la docencia en extensión de la oficina, ¿no? En no ser un profesor que está frustrado, que tiene que dejar el trabajo para ir. O también un profesor que tiene el conflicto porque generalmente uno consigue en la escuela profesores de mucha inspiración, ¿no? Que tienen unas prácticas muy hermosas y que se trata un poco de que no consiguen cómo articular su práctica profesional con la docencia, o que terminan el trabajo a las 6 y tienen que correr a la facultad. Difícilmente esas dos cosas se mezclan, ¿no? ¿Y tienes alumnos venezolanos? ¿En esos 50 hay algún venezolano? No he tenido alumnos venezolanos. He tenido alumnos mexicanos, muchos. Españoles bastante. Pero en Latinoamérica creo que solamente México. En Chile también. Pero es que nos resulta costosísimo para nosotros ir a Suecia. O sea, es costoso Suecia, vivir en Suecia. Es mucho más económico que ir a Estados Unidos, por supuesto. Y también los estudios son más económicos. O sea, pero estaría como al nivel de España, quizás. Claro, exacto. Y para los suecos, por supuesto, es gratis la educación, ¿no? Ellos reciben un financiamiento muy importante por el Estado para vivir y estudiar. O sea, la educación es gratis, pero reciben un financiamiento y todos se mueven en el territorio sueco y consiguen oportunidades, o sea, digamos, los ayudan con las casas, los ayudan con los libros, digamos, hay mucha independencia, creo yo, del estudiante de acá. Y los chicos que viajan consiguen esa independencia, digamos, consiguen mucha facilidad. Yo creo que eso está muy bien. Los talleres te preguntan, las clases son en inglés, te preguntan. Las clases son en inglés, sí. El nivel de inglés sueco es altísimo, o sea, todo en realidad es un automercado, donde tú te muevas hay inglés, pero también hay una educación que es muy densa y muy profunda, y la escritura, digamos, el desarrollo ético de las ideas, utilizando la palabra, la escritura es muy potente porque la educación es muy potente. Y los porcentajes son muy extraños, Esteban, por ejemplo, y tiene que ver un poco con la decisión de tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer en tu vida. Si quieres ser arquitecto, no es como un poco el random o la aleatoriedad de la realidad latinoamericana. Muchos de nosotros salimos de la escuela, no sabemos si qué queremos estudiar, no está muy claro, ¿no? Porque hay estrés por comenzar a estudiar yo creo que ellos llegan a un momento en la escuela que están claros y el porcentaje de pronto de tener 20 alumnos, que hay 3 que se dedican, otros que son más o menos buenos y no tal, en realidad son casi todos que tienen un nivel altísimo, ¿no? Todos diseñan bien, son muy responsables con respecto a su profesión, a su vida, a su carrera, y eso permite como un nivel interesante. Ahora, eso es así, pero igual el nivel que alcanzamos en la Universidad Central de Venezuela o en cualquier otra escuela de arquitectura en Venezuela o en Latinoamérica es altísimo igual, y esas son paradojas que todavía me cuesta un poco entender, ¿no? Como nosotros hicimos ese taller con máquinas de los años 50 y 60 en la Bolívar, y aquí tenemos router y nos complicamos, ¿no? Ahí, pues, o sea, se ha dicho mucho, ¿no? La fuerza
digamos, de la manera en que la pedagogía se da en Venezuela, insertada en una situación de crisis, genera profesionales que, bueno, no sé, yo todavía veo, cuando veo los cuando el país está parado, ¿no? Igual hay maquetas excelentes, dibujos excelentes. Sigue Eso es algo saliendo. sorprendente. Y en ingeniería pasa lo mismo, sigue saliendo gente brillante. Mira, pero lunes, miércoles y viernes, clase, lunes, miércoles y viernes. Y tiempo libre, o sea, que martes y jueves. Lunes y jueves. Ajá. Sí, lunes y jueves. En realidad son lunes y jueves. Miércoles es un día de coordinación, administración, un día de preparación en donde hay reuniones muy importantes entre el BA, o sea, el pregrado, posgrado, la escuela general, en coordinación de la escuela, y un nivel de reuniones que más de la facultad. O sea, que estás enterado como la visión de la facultad en términos de investigación. Después hay una mirada desde la rectoría, o sea, de los decanos. Después hay una mirada de los directores de escuela, coordinadores. Por supuesto, hay otras instancias también de reuniones entre profesores y otras formas. Pero te lo preguntaba ese miércoles porque es fundamental. Los otros días... No, sigue. No, hay otro día en el que es preparación porque o sea, se considera que necesitas tiempo para preparar la clase, los cursos, escribir sobre eso, hacer investigación, etc. Y hay un día que es de personal development, como de desarrollo personal. Y ahí creo que eso es muy interesante porque permite... Eso incluye ir a hacer la compra en el supermercado. En algún momento, exactamente. O sea, el comentario es, ¿tienes tiempo libre para hacer otras cosas? Bueno, yo he tratado de sobrellevar la oficina en esta situación desde hace mucho tiempo, en realidad. El laboratorio estaba operando. O sea, esta situación, como hablábamos anteriormente, no es nada nuevo. O sea, en realidad, para lo que nos estaba pasando, porque en realidad, digamos, la última década el laboratorio estuvo descentrado, ¿no? Aquí no hay una oficina en Caracas y hay personas que han estado, que han trabajado en la oficina que todavía siguen conectados como satélites, realmente conjuga gente que está alrededor del mundo. Algunas personas han sido alumnos míos, no sé, en Nueva Zelanda, en China o en Tokio, qué sé yo, y otros alumnos en Latinoamérica o en Europa. Entonces la oficina empieza a funcionar con pasantías, con internship y cosas desde Asia en un tiempo, después pasa a Europa y América. O sea, en realidad está completamente funcionando y es una manera de entender que no se necesita una infraestructura física. No sé, los proyectos últimos, en el proyecto de Corea se sacó, casi que todo el mundo mandaba fotos de la computadora de su cama o de su cuarto o de la... Y eso, ajá, ¿qué es ese proyecto? También, ¿qué es eso de Corea? Pues cuéntame. Nos invitó la Municipalidad de Corea y Manuel Gausa, que hace como Actar junto con Manuel Gausa hicieron un acuerdo con la Municipalidad de Seúl para combinar oficinas internacionales con oficinas locales. El alcalde de Seúl es un tipo bastante particular porque él ha tratado se metió a vivir en una especie de barrio y ha estado como esas políticas un poco como más cercanas y que algunas rayan en lo populismo, de eso sabemos muchísimo, ¿no? Pero lo bonito es que el alcalde, junto con ese grupo de arquitectos, preparó, o de las oficinas de planeamiento, prepararon obras de infraestructura, una cartografía de obras de infraestructura que estuviesen en estado de deterioro o en abandono, u obsoletas. Y eso hicieron un catastro de más de 50 espacios, mega espacios subterráneos o debajo de autopistas o sobre, que podían ser transformados en infraestructuras cívicas o infraestructuras metropolitanas. Y ahí estuvo... Es algo de esto que creo que tú me mandaste. ¿Tiene que ver con esto o no? ¿Que me mandaste estas imágenes o es esta? A nosotros no, exactamente. A nosotros nos tocó la Wonjun, una autopista que es gigantesca. Es así como, imagínate la araña, pero multiplicada por, no sé, por 3. Y hicimos un proyecto y nos dimos cuenta que había un ecosistema que estaba vigente, activo, debajo de la autopista, donde anteriormente había un río. Cuando hicimos investigación era un río espectacular que tenía una fauna muy importante en Seúl y lo que hicimos tratar de hacer como una reinversión, como una regeneración de paisajes, pero también de la fauna y el ecosistema que operaba ahí.
Entonces rastreamos pájaros, rastreamos especies que crecían, aun cuando el río había sido semi-embaulado, etcétera, había un ecosistema fantástico. Y pues lo bonito también, estoy viendo Willy Müller, también estuvo, Por ahí te escribe. Fuxas con la gente de Actar, Atelier Bow, Alejandro Saerapolo, gente muy interesante que planteó, estuvo MBRD, gente que planteó formas de activar esos espacios y construir como lo que generó los últimos 40 años de progreso en Corea, que fueron infraestructuras muy salvajes en el territorio, ¿no? O sea, son como ensayos, ejercicios en espacios como residuales. Que por cierto, Exactamente, infraestructura. tú diste una entrevista ayer o anteayer, que traté de seguirla, pero mi internet de la casa es muy malo. Sobre claro, la idea no es con la Universidad de la Costa, ¿ok? Se Sí. discutía que si ella te preguntaba algo como si eso es arquitectura o no es arquitectura, esa polémica siempre está. Si hacer ese tipo de ejercicios es arquitectura. Sí, siempre está. Yo creo que ahora, y bueno que lo comentas, porque además en ese momento estábamos hablando de lo que pasa hacia abajo. Bueno, no creo que es hacia abajo, no en términos jerárquicos, escala de intervención. Que ella estaba hablando un poco de la frontera entre la arquitectura, el diseño industrial y cuando llega a arte. Y aquí es la arquitectura cuando asume urban planning, planeamiento urbano, o urbanismo, o paisaje. Entonces, hay otras disciplinas que tienen otras escalas de la arquitectura, pero que en las que eventualmente el edificio tiene un rol, pero el edificio tiene como un rol en conjunto con otras operaciones, o el edificio se vuelve paisaje, ¿no? Y es un poco lo que pasaba ahí, tratar de activar lo que pasa debajo de una infraestructura como una autopista de ese tamaño, y entender la fauna, los flujos que pasan, termina convirtiéndose en un proyecto de una relevancia y una implicancia metropolitana y no particular, no en la escala que un edificio puede transformar u operar. Y eso es muy interesante porque cuando los edificios tienen un radio de acción, pero trabajar a escala disponiendo una serie de dispositivos, colocando dispositivos es una forma distinta de operar. Yo creo que es un poco lo que pasaba en esos proyectos de Corea, ¿no? Que, no sé, hay personas que les tocaron trenes que eran gigantes, que quedaron abandonados, o personas que les tocaron unas plataformas de estacionamientos también que se quisieron en algún momento y no sirvieron más y están, a mí me tocó esta gran autopista gigante de más de 3 kilómetros y así. Y son pero proyectos lo bueno pagados. de este ejercicio, exactamente, ahí voy, Esteban, porque justamente esa es la astucia de una manera mucho más dinámica y mover las economías, ¿no? El alcalde dice, ok, si yo llamo concurso, tengo un solo terreno y tengo que pagar a arquitectos por concurso. Tengo que pagar un jurado y cuando tengo un resultado, tengo un solo edificio. Entonces, ellos se pensaron una fórmula un poco distinta. Llamaron a este grupo de arquitectos locales e internacionales. Nos cruzamos y en un punto lo que ellos detectaron, digamos, las expertices de cada oficina y asignaron proyectos un poco dependiendo del perfil de cada oficina. Entonces, lo que ellos obtienen después de esto son 40 proyectos, 40 anteproyectos, porque lo pensaron como una exhibición. La exhibición se llamó el Seoul el Underground Seoul Exhibition, fue en el Museo de Arquitectura de Seúl, etc. Y eso genera como una atmósfera increíble para mover relaciones, inversionistas, instituciones, etcétera, en el marco de una exposición donde además hicimos conferencias todos, etcétera, etcétera. O sea que ellos ganan un evento de conferencia, publicación, libro, exhibición, más posibles 40 proyectos que algunos inversionistas ya han comenzado a construir. De hecho, la primera serie ya construyeron algunos de MBRD, otros construyeron unos 3 y de la segunda serie,
pues hay algunos que todavía estamos en la esperanza de que pueda darse, ojalá, no sabemos todavía. Ok, o sea, pero la Profab en eso, o sea, en tu tiempo libre de Suecia, haces proyectos que también te generan ingresos, es lo que es puedes trabajar a distancia con ese equipo a nivel, ¿qué? A nivel mundial. Tienes una oficina con gente en todas partes del mundo. Exactamente, exactamente. Como siempre, fue un laboratorio de investigación. La gente entra, sale por proyectos, gente que ya me llama, vale, o gente que estuvo en el laboratorio y está de pronto trabajando en otra parte del mundo, o no está, o quiere hacer más investigación. Y yo trato de buscar un presupuesto y ver cómo lo hacemos y por tiempos de investigación. Entonces la gente también, de pronto si el dinero no es mucho, tú de pronto puedes unirte a una investigación en la que participas en unas ciertas horas y sales en las publicaciones, tienes publicaciones indexadas, libros, etc. O sea, hay otras formas de ganar. O sea, yo siempre como he cuestionado un poco que se trata, y este periodo lo está forzando, de repensarnos las formas de trabajo. Porque A justamente distancia. la autonomía, tener libertad de especulación, libertad de investigación es algo que todos necesitamos, no son los que nos dedicamos a investigación, todo el mundo necesita repensar su práctica. Entonces, teniendo la base de la docencia, yo puedo abrir otro espacio de investigación, pero lo que quiero hacer ahora, un poco lo que estaba pensando ahora, porque en verdad tenía dos vidas el año pasado, ¿no? O sea, salía del trabajo a las 5 y tenía de 6 a 1, seguía trabajando en práctica profesional. Pero en todos estos, digamos, todo lo que está pasando en términos de investigación y producción ahora, en el mundo un poco, cómo se está entendiendo esto, ¿no? Lo interesante es que si yo soy un profesor titular de la escuela, yo traigo investigación con proyectos vivos. Los estudiantes pueden moverse esos proyectos y podemos tener internship, pueden tener summer schools, workshops o cursos de verano, etc. Y pueden también, cada libro que yo saque o publique o publicación indexada o congreso, son puntos que la universidad suma. Entonces, la idea es que un profesional no tenga el conflicto entre ser docente y tener una práctica disciplinar, sino que eventualmente esas dos cosas se concilien. Es lo que está pasando ahora más que todo estoy tratando de, por ejemplo, el proyecto de Nigeria, que se vuelve un proyecto de investigación, estamos casi a punto, o el proyecto que estamos haciendo en Barranquilla, ya lo activamos con un summer workshop de la Escuela de Arquitectura de Suecia, pero que van a participar otras escuelas en el mundo. Entonces, Pero que Barranquilla contrata a la Universidad de Suecia o contrata a Alejandro Jai. Se vinculan y si se consiguen fondos de investigación, se reparten los fondos y las publicaciones todas se hacen con coautorías, entonces todo el mundo gana, ¿no? Sobre todo en el caso, pues para mí, por supuesto, si yo gano más dinero tengo que declararlo, porque hay un tema de impuestos, etcétera. Es como, pero también si es académico, por ejemplo, la invitación que me hace Willy, que lo vi conectado hace poco, tiene un taller fantástico en LIAC, es a ir allá y ver de qué manera logramos hacerlo. Pero yo tengo un sueldo por la universidad, entonces los acuerdos Erasmus, por ejemplo, que es como se mueven las universidades europeas, permiten que haya movilidad de estudiantes y profesores. O sea, si yo me pasara 6 meses allá, en realidad me está pagando Suecia, ¿no? Pues yo retribuyo a Suecia lo que yo hago allá y todo, digamos, en términos de publicación, cursos y de transferencia de conocimiento. O sea, que se puede vivir como docente en Suecia, sin tener que trabajar en la calle. Absolutamente, absolutamente se puede, pero pues como siempre es una vida austera, pues nunca va a ser el nivel de profit, de ganancia de una oficina comercial, absoluto, pero siempre, otra vez eso pesa, pues cuán libre quieres ser, ¿no? Igual yo tengo una libertad, pero pertenezco a una institución, pero igual no soy completamente libre. Esta es la primera vez que tengo un cargo fijo en casi que en mi vida, ¿no? La primera vez fue en Chile hace mucho tiempo, del 2003 al 2005, pero después casi nunca lo tuve. Y creo que tiene que apostar no a no ser el edificio, sino a buscar cosas que tengan mucho más relevancia, ¿no? Fricción y transversalidad internacional, ¿no? Y diste clase también en Cataluña, te invitaron. A través de Suecia te invitaron a Cataluña. No, Cataluña fue primero. Cataluña ha sido varias cosas, ¿no? Bueno, una lo de el IAC, que fue últimamente que estuve muy contento, ¿no? Por esa invitación de Willy, un taller bellísimo de
de ¿En qué universidad? pero en el Instituto Avanzado de Cataluña, ¿no? De Arquitectura de Cataluña, el IAC. Pero en realidad yo he estado de hace unos 4 años, gané un Erasmus Plus. Fui Erasmus Plus de 3 universidades, que era una en Düsseldorf en Alemania, una en Grenoble en Francia y la UIC, la Universidad Internacional de Cataluña. Esas 3 universidades justamente firmaron ese acuerdo de Erasmus y ganaron ese Erasmus Plus. Yo apliqué y de ahí he estado dando clases en esas. A Alemania no he ido, pero sí fui a Grenoble y he ido ya 3 veces a Barcelona, que es un curso estupendo. Bueno, tú estuviste allá también y conociste a Carmen, que el UIC fue el máster en cooperación internacional, es de los 10, fue el año pasado de los 10 más importantes máster en Europa. Pero básicamente es porque ataca este punto de la arquitectura, de la emergencia, de los refugiados, de las situaciones en conflicto, digamos, básicamente un máster que opera sobre la crisis, ¿no? Y eso ha sido una experiencia hermosísima, porque siempre de un grupo de 20 estudiantes, todos vienen de nacionalidades distintas, son cursos siempre muy globales. Y eso también como te permite tener una discusión entre países que es muy hermosa. O sea, problemas comunes, problemáticas similares, pero comparar qué pasa en una favela, en un barrio en Venezuela o un barrio en India, ¿no? En Mumbai. Cruzar esas dos realidades, no sé, el tema de los refugees en Colombia o refugees en Lesbos, que es otro campo de refugiados. Se unen por la misma palabra, tienen la misma definición conceptual e internacionalmente los organismos la reconocen, pero en realidad tienen particularidades muy distintas. Y creo que eso es un poco lo que pasa, que como las cosas se tratan globalmente y generalmente, cuando se trata de especificidades, hay debilidades, hay fragilidad, hay debilidad. Entonces, y quizás bajo el mismo esquema, este máster apuesta a él. Bajo el mismo esquema, fuiste también artista en residencia de la Universidad de Monash en Australia y en Auckland, en Nueva Zelanda. Auckland. Sí, con lo de Monash fue bellísimo, porque fue gané de esa residencia, pero además es una residencia que estaba vinculada, que yo creo que tú lo conoces también, un fantástico arquitecto. Además Guayo y yo hemos participado en varios proyectos juntos y hemos estado como investigando juntos hace mucho tiempo, e hicimos una especie de ocupación de una valla de un artista, y en ese momento el trabajo de investigación que estaba haciendo Guayo, que era su PhD, se vinculaba con lo que yo estaba planteando, o sea, con la oportunidad, y nos hicimos un momento en que creamos un momento en el que pudimos reflexionar, especialmente con la tesis de Guayo de doctoral, que va por ahí un poco, como reflexionando en que las situaciones económicas, las desigualdades sociales y, digamos, las condiciones que operan en Melbourne un poco, su tesis, digamos, apuesta un poco que es posible que pueda haber crecimiento informal. Entonces él rastreó un poco que hace 100 años había crecimiento informal, o menos de 100. Entonces nos montamos un poco sobre ese marco y planteamos con estudiantes pensar un poco de estructuras abandonadas también. Y el de Nueva Zelanda fue distinto. En Nueva Zelanda fue un poco antes. Fue la Elam Final School of Art. Tiene una residencia que es muy hermosa. Y a mí me nominaron y fue una cosa muy bonita, porque cuando llegué a Nueva Zelanda, el decano me pregunta que, bueno, cómo hacer de esta residencia algo que esté relacionado con la práctica. Y recientemente había ocurrido el terremoto de Christchurch, que fue un terremoto que borró el 80% del grid de la cuadrícula urbana. Fue terrible, ¿no? Y por supuesto yo decidí ir allá, que nunca había estado en un territorio en emergencia, y fue muy impactante. A la semana estaba enfermo, porque, claro, como hay tanta demolición, tanto de escombros y las máquinas que cuando empiezan a demoler y el suelo, las enfermedades brotan, ¿no? Y fue el año con más enfermedades respiratorias en Christchurch, y yo fui uno de ellos apenas llegué. Entonces fue mi primera lección de decir, ok, tú quieres ser un arquitecto social, ¿no? Tú quieres pensar, ok, vamos a ver, boom, llego a hacer algo y a la semana estoy enfermo, a la semana estoy
grave en un lugar donde lo que hay es ruinas, ¿no? Claro. Pero es muy bonito cuando se encuentran esos lugares, Esteban, y ves igual la gente, la energía de la recuperación. Y eso es una cosa yo creo que eventualmente nos va a pasar en Venezuela, ¿no? La efervescencia, la energía que entra cuando tú sabes que estás renovando algo, que otra vez las cosas están comenzando. A pesar de que el grito estaba... ¿Es arquitectura dice arquitectura emergente o arquitectura en emergencia, durante la emergencia? Durante la emergencia, sí, porque debería ser arquitectura de la emergencia, no de emergente, que tiene otra connotación. Claro. Bueno, sí, la emergencia se ha estado tratando de muchas formas, ¿no? Un poco la reflexión respecto a Nueva Zelanda, un territorio digamos, en situación de desastre como ese, es que el grupo de ingeniería, casualmente, este cuento nunca te lo eché, pero hubo un grupo de la sociedad civil salió a ayudar. Por supuesto, el gobierno no tenía una respuesta clara. Las empresas inmobiliarias y las compañías de seguro pagaron un año después. Había mucha manipulación, habían empresas constructoras demoliendo con contratos raros, todas las cosas que se hacen terribles después de un terremoto, ¿no? Gente queriendo construir estadios y la sociedad civil queriendo solamente tener una plaza o un lugar para estar. Esa sociedad civil salió a ayudar porque el gobierno acordonó la ciudad y en verdad no había todavía gente debajo de los escombros. Entonces lo que pasa es que fallecidos en los escombros. Sí, no podían. ¿Sabes lo que pasa? Que no está muy claro la forma en cómo se ataca la emergencia, porque hay una suerte de regulaciones internacionales, los países no se ponen de acuerdo y después de un terremoto o una catástrofe, pasan días antes que llegue la ayuda, ¿no? Entonces la gente diseña prototipos de emergencia, cuando la carpa es lo que la gente necesita. Y después de que la gente tiene que pasar de una carpa que pasa a unos prototipos transicionales, se quedan, que supuestamente es un año, se quedan 10 o 15 años viviendo ahí, porque la arquitectura es muy permanente. Ese tema de los tiempos de la emergencia, yo creo que estamos todavía en pañales, me parece, lo estamos viendo ahora. Y ahí verlo en Christchurch fue muy significativo, porque ese grupo de ingeniería dice, bueno, pero ustedes no están cumpliendo. Ellos eran 15 chicos de ingeniería, hicieron un Facebook, a la semana eran 200, a las 2 semanas eran 500, ahora llegaron a ser 30.000 personas que salieron a la calle a ayudar hasta que el gobierno les dio oportunidad y ellos generaron unas estrategias y unas tácticas, digamos, y unos protocolos de búsqueda, de cartografía, de ayuda que fueron mucho más importantes que la ayuda formal. Y de ahí muchos grupos comenzaron a surgir, que son los que están tratando de recuperar Christchurch en paralelo con un estado que tiene estadio, no sé cuántas miles de viviendas y no sé qué. Son dos maneras, ¿no? Eso es un poco lo que este curso de el UIC retoma, ¿no? Las relaciones políticas, con quién se habla, el rol de las instituciones, cómo generar autonomía, cómo, digamos, es un máster que analiza muy bien eso, ¿no? Nuestro máster en Suecia va por las mismas cosas, pero no solamente lo acota en el momento de la emergencia, sino entiende la emergencia como, bueno, podemos decir que estamos en emergencia, en realidad el mundo, planetariamente estamos en emergencia, y no es solamente que ocurre un terremoto o hay un refugiado, o sea, es como, en realidad, es una visión un poco más holística, ¿no? Fíjate, recientemente invitado al Mextrópoli de 2018, el Festival Internacional de Ciudad de México. ¿Cómo fue eso? Bueno, o sea, viendo... ¿Perdón? ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? No, que desde cuándo, sacando cuentas, ¿desde cuándo te fuiste de Venezuela? ¿Cuándo saliste? ¿Has estado dando vueltas? Australia, Nueva Zelanda, Suecia, España, Cataluña, México. Te la pasas en un avión. O sea, te has movido... China. China, Seúl, sí, estabas diciendo. En los países donde más he estado, que fueron por residencias, en las cuales traté de hacer como un trabajo que dejar un legado. O sea, yo traté un poco de usar mis residencias, que generalmente son en los que haces una obra de arte efímera que desaparece, particular, ¿no? O sea, llegar a Christchurch, por ejemplo, como el arquitecto residente, como el arquitecto que gana el Elam Fine School of Art Residency. Llegar ahí,
con estas como ínfulas de que llegó un arquitecto a solventar los problemas, jamás fue mi intención y yo sabía que iba a ser mal visto, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos un poco como que estos problemas van mucho más allá de la arquitectura. Y generalmente yo siempre digo que nosotros somos los que generamos más problemas además, ¿no? Pero bueno, pero en Nosotros los realidad lo que es arquitectos. bonito es que yo simplemente sí, nosotros, o sea, los que construimos ciudad, ¿no? Pero lo bueno fue sumarme. Yo simplemente llegué, claro, por supuesto me presentaron mucha gente y llegué con esa condición, pero lo que hice fue vincularme a los grupos que estaban ahí trabajando, grupos de teatro artísticos, otros grupos a la universidad, y de esa manera logré armar como una red en la que lo que tratamos de hacer siempre en residencias es que no se vuelva una obra efímera que desaparece, sino que se vuelva algo que quede y la gente pueda usar, ¿no? Entonces son obras siempre colectivas, ¿no? Ahí trabajamos en una obra en la que llegó más de 25.000 personas, un festival de calle con 10 universidades. Estoy viendo ahí a Luis Pimentel, que participó además en ese proyecto, más de 10 universidades de Australia y Nueva Zelanda, y nosotros diseñamos una escenografía en donde los estudiantes podían operar, o sea que fue una obra múltiple. Lo mismo pasó con esa invitación de Andrea Griborio de Mextrópoli, ella es venezolana, está muy por detrás de Arquine, además tiene un trabajo fabuloso en Arquine. Sí, y Mextrópoli es un evento talla internacional que no tiene medidas, es como, además lo sabe la arquitectura internacional, nos van gente muy importante, y como todos esos eventos multitudinarios en México que siempre dan escalofríos, ¿no? En una sala, en el teatro, habían 2.500 personas en una conferencia, era escalofriante, pero fue muy bonito también mostrar obras muy humildes como las obras de nosotras en un contexto donde había mucha exuberancia, ¿no? Pero que fuesen bien recibidas. Aparte nosotros hicimos una intervención, una instalación que también hablaba un poco de eso del terremoto en México y cómo habían variado los precios del metro cuadrado, etcétera, ¿no? Pero esa, en realidad, Esteban, yo en realidad en un punto ahora como conectando con lo que tú decías de la oficina, yo estoy tratando de moverme un poco en el sentido en que hay obras, hay formas de hacer intervenciones relevantes o de comunicar a través de la arquitectura, de la ingeniería, de la materia, de comunicar conceptos, comunicar ideas, nuevas formas de entender la vida contemporánea, experimentaciones materiales, experimentaciones constructivas. Siempre la arquitectura y la ingeniería tienen como ese optimismo, además un optimismo que además nace de la frustración de que las cosas sean siempre iguales, ¿no? Que un optimismo que busca repensar siempre los sistemas, ¿no? Y no hacer las cosas de la misma manera. Tú eres un hippie, tú eres un hippie de la arquitectura. Ojalá, podría, me recuerdo esas propagandas de BP que pasaban hace muchos años, que salía un tipo en cholas que decía, algunos me llaman hippie, otros no sé qué, pero en realidad soy el CEO de British Petroleum. Bueno, podría ser, pero claro, porque todas estas cosas tienen sentido. O sea, a mí, yo creo que es importante ser muy flexible, ser muy diverso en ese sentido, hay arquitecturas de arquitecturas, hay formas de hacer lo que hacemos y todo es respetable, ¿no? Yo creo que eso es muy importante decirlo, porque la arquitectura que yo estaba haciendo un poco, se entiende que critica lo otro, ¿no? Por supuesto, se basa en otras cosas, pero hay prácticas relevantes en todas las formas de arquitectura y hay prácticas muy perversas en todas las formas de arquitectura, sobre todo en la que dice que es social. Quizás es donde están las mayores perversiones, no, porque por lo menos la cosa ultra mercantilista de torres y no sé qué, por lo menos son claros, ¿no? Pero la arquitectura social se disfraza de una manera muy perversa. Y eso... Te la das de social, pero no eres social. Sí, o sea, como, bueno, ¿cuál es qué? Eso es toda la arquitectura social. O sea, ¿por la que la llamas social? Es porque estás vinculando a gente que la llamas pobre o es la misma gente. O sea, pero ¿cuál es la diferencia entre una... Es que no tiene cliente, bueno, o sea, que no la promociona a alguien, que no tiene un... Pero siempre detrás de la arquitectura hay lo mismo, fines políticos, oportunismo, cosas perversas, y sobre todo es muy difícil mantenerte una línea que diga, este edificio es perfectamente ecológico, ¿no? Porque ya los materiales vienen distorsionados, hay pocas opciones en el mercado,
es muy difícil la práctica en realidad. Y eso hace que cuando dice, ok, es un certificado, un edificio certificado por LEED, ¿no? Con LEED Certificate. Ok, pero ¿y eso quién lo dice? Lo dice alguien que tiene las mayores empresas. O sea, toda la gente que certifica el Green Architecture es la gente que produce. Entonces todo está muy confuso ahora, creo. Y lo que es importante ahora, yo creo, es ser claro en la manera en cómo haces las cosas. Y comunicarla, dejarla para que los demás puedan hacerlo, ¿no? Ahí yo creo que en esos puntos yo, por supuesto, no estando en el país, no pudiendo construir como arquitecto en otros países, me busco la forma de como artista, hago obras. Sí, es una mezcla, insisto, de artista con hippie, con profesor, te conectas y además hay, por cierto, de pronto pasan meses, yo me imagino que pasan meses que en esa investigación, en esa conexión con esos mundos, no hay ingresos, entonces hay que comerse un pancito Total, pequeñito, sí, porque totalmente, esas totalmente. visitas a veces te invitan, pero no te pagan, entonces, o sea, ahora que digamos, te has convertido como una especie de invitado, has logrado como esa conectarse con esas cosas a nivel internacional, es que te permite tener un sueldo estable en Suecia y moverte y quizás mover a la universidad. O sea, es todo un tema Sí, sí, lograr esa yo, arquitectura. yo diría que más poder, o sea, yo creo que lo que está bien es la idea de docencia, y era Latinoamérica. Dios, Tú estuviste en Chile, ¿verdad? Por cierto, le decimos a tus seguidores o los que están conectados, cualquier pregunta, no lo he dicho, pero cualquier pregunta que quieran hacerte, cualquier comentario, bienvenido, estás obligado a contestarlo. por favor, yo estoy tratando de leer, pero es difícil, ¿no? Más Sí. no estamos tan acostumbrados a este formato, pero pronto. Eh, sí, Estuviste en Chile. En Chile yo también trabajé de docencia y tuve esa misma preocupación. Claro, mis estudiantes de Chile, sobre todo los tesistas, el primer año que tuve, ya el segundo año que venían a visitarme a mostrarme sus proyectos, ya tenían una casa, o sea, ellos se graduaban, al año ya tenían un proyecto y los que hacían maestría también, o sea que en un momento yo empecé a ver que me había paralizado, porque estaba haciendo como cosas más en arte como instalaciones, cosas, pero había dejado de hacer obra. Y bueno, tú sabes que a nosotros lo que nos une es eso, ¿no? La, digamos, la Según, expresión, según, lo alucinante que es la obra, ¿no? sí, sí, según Víctor Sánchez, en una de estas entrevistas que me dio el otro día, no hay arquitectura si no se construye. Sí, yo la vi, a mí me pareció muy bonito la entrevista de Víctor y muy sólida y además me parece que lo está haciendo muy bien. Es una de las personas que está llevando su disciplina, buscando en cada oportunidad, tratando de hacer algo en cada oportunidad más allá de lo normal. A mí me parece muy bonito. Yo en realidad no estoy de acuerdo con eso, No, pero pero, está bien que lo pero digas. entiendo lo que dice, es sustantivo. Y de hecho, en mi caso, es exactamente lo que él dice. O sea, yo entendí la arquitectura una vez de hecho, de lo que más recuerdo es de trabajar con mis padres. Antes de estudiar arquitectura, estar en obra, era su emoción por los sistemas constructivos, algo que yo también comparto mucho contigo, ¿no? Mi papá pasaba largas horas pensando si era un panel, o si era un ladrillo, o si era tal, y pensando cómo, o Porque sea, tu papá es ingeniero, ¿no es? ingeniero civil, ¿no? Perfecto, sí, por eso es que me llevo también con él, cuadra, perfecto, construye, eso es Claro, más real. ok, hagamos esto un poco más light. La cosa bonita de esto, Esteban y yo siempre decíamos que yo crecí en una casa de ingenieros, mis padres, ambos ingenieros civiles, constructores los dos, mi mamá hidráulica, más científica, y mi padre más constructor. Y te Y, metiste a hipe. y mi hermana y yo, arquitectos los dos. O sea que pasamos horas discutiendo en mesas. Y tú creciste en una casa con un tío y un papá arquitecto y un ingeniero. O sea, es Yo la salí misma. la oveja negra, que es ingeniero, cabeza cuadrada, que me gusta más bien es construir sólido. Ese tema Pero de, bueno, o sea, yo pero te digo, yo vivo de ser hippie de la arquitectura o de la ingeniería, miércoles, yo estaría asustado. O sea, yo no sé, yo no aguanto. no, la verdad que sí, yo he quebrado 50 veces la oficina, cada vez que la quiebro ya me contento más, porque es como, ahí veo a la Irina Oriola, a la Talamaró, y todo el grupo de chicas Todo el mundo te escribe. empujan el laboratorio todo el tiempo, se asustan, ¿no?
y ellas creen que a mí me encanta quebrar la oficina. Pero y yo creo que ciertamente me encanta, pero porque es una manera de decir, ok, no, es investigación. O sea, no puede estar dominada por la práctica comercial. Yo necesito vivir, por supuesto, pero... Pero es que hay que vivir, hay que comer, hay que ir al supermercado, Alejandro. No se puede estar... O No, sea, claro. insisto, si no Por tuvieras supuesto, con esa docencia en Suecia, que además son esas cosas como extrañas, Suecia, la cúspide del desarrollo y del orden perfecto en búsqueda de hippies arquitectónicos. Total. No, a ver, yo quiero aclarar esto totalmente porque es difícil y creo que es muy importante la audiencia que eso es lo más interesante de estas conversaciones, ¿no? ¿Cómo lograr echar hacia adelante esto, ¿no? Y cada vez que doy una conferencia en cualquier parte del mundo, la primera cosa que me preguntan es, pero ¿cómo vive la oficina? ¿De qué vives tú? Y pues, la oficina ha vivido de 1000 maneras. La oficina, por ejemplo, la casa giroscópica se construyó con $1000 cambiados en mercado negro y que se obtuvieron de conferencias que yo di. Cuando en un momento estábamos quebrados y aceptaba salir a dar una conferencia y hacía algo y traía esa plata y nos manteníamos. Todo el mundo sabía que en realidad la oficina no tenía plata, ninguna oficina tenía plata. Además, es una situación en la que los chicos no tenían cómo ir. Estamos Estás hablando hablando de cuando estabas aquí en Venezuela. 4 años atrás, que fue lo que yo la viví. O sea, ¿cuándo te fuiste tú del país? Me fui cuando explotó la última crisis, la más fuerte, que fue hace de las marchas esas. 2017, 2016. 2017 que te fuiste para Chile y después empezó tu vida internacional hippie. No, pero aquí eras un poco hippie. Yo de ahí me fui a Suecia, pero cuando lo de Chile fue que nos pasó lo mismo. Yo me regresé, yo estaba dando clases en Filadelfia, llegué a Caracas porque quería hacer obra, pues llegó el paro petrolero. Se quedaron la torre, ¿te acuerdas? Unas cosas que estábamos haciendo se quedaron en obra. Después me fui a Chile, pasé esos 2 años y dije, tengo que regresar a hacer obra. Porque y estando en Chile se construyó Corbonell. Exactamente. Tú estando fuera. Yo estando en Japón se terminó de instalar Carbonell. Yo me acuerdo mandándole mensajes a la ingeniero de obra, a la Carbonell. Vamos a ver si logro poner... Sí, a la residente, llevando una obra desde Japón, imagínate, a la residente de obra. Igual me está pasando ahorita, en Tiuna se sigue construyendo y a veces el herrero me manda una foto de un detalle. Mira, conseguí un perfil ese Entonces, claro... Este edificio Carbonell, para los que no lo conocen, es este edificio que está en el barrio Carbonell Sí, ábrela, Esteban. Yo creo que es bonito que abras eso para comentar una historia que me parece muy buena de decir acá, ¿no? Esa es la parte interna. Es que no lo tengo, son fotos que estoy viendo de internet, porque no tengo... No, pero eso está perfecta. Mira, hay una cosa que pasó con ese edificio, que yo creo que es bueno que lo digamos, ¿no, Esteban? ¿No? Ajá, Primero, sí. es un edificio que nunca tuvimos plata. Siempre el dinero se trataba de buscar para que tú pudieras activar el edificio. O sea, si sabíamos que si tú conseguías que diera la ingeniería, si el edificio tenía lógica, eso se podía construir. Entonces, tú eras el principal en eso. Yo me acuerdo una vez que de varios intentos que había sido antes y siempre nuestras cosas estaban sobredimensionadas o menos, no había dimensión. Pero en nuestro primer intento, cuando tú lo corriste la primera vez, nos dijiste, coño, están empezando a entender arquitectura. Es casi lo mismo, nos dio perfiles más pequeños. Y wow, yo llegué al estudio. Esteban dice que nos dio por primera vez perfiles más pequeños. Eso estuvo bien. Pero después, yo recuerdo que cosas que uno se imagina, ¿no? De la prefabricación, de ese edificio hecho por marcos seriados, se instalaron, pasamos 7 años gestionándolo y se instalaron en 3 semanas. Y en 7 meses, contando todos los 7 años, fue que se hizo ese edificio. Pero la forma en cómo se instalaron los marcos, en una grúa montada en el barrio, una cosa súper futurista. Y esos marcos se instalaron rapidísimo. Y yo recuerdo una conversación que tuvimos en la que yo pensaba que los marcos era la lógica estructural y tú decías, no, ya va. Es una plataforma y sobre la plataforma yo estoy seguro que puedes instalar lo demás. Y ese pensamiento es muy importante porque la mayor parte de la prefabricación en la arquitectura se piensa distinta, ¿no? Llegan marcos, o sea, como no se entienden las cargas vivas y todo lo que comentaste. Pero el cuento bonito es que después de que Esteban y yo terminamos esto, ¿te acuerdas que terminamos la fase años? Creo que el país entra en esas nacionalizaciones. La industria metalúrgica fue nacionalizada, después de la del concreto, primero concreto, nos paramos por concreto nacionalizado, después nos paramos por la industria metalúrgica nacionalizada y después no habían perfiles para calcularlo y entonces
o sea, hicimos lo posible para que te llamaran otra vez y estuvieran obligados y que No, a pudiésemos. mí, yo fui varias veces a varias reuniones y tú no estabas aquí en Venezuela. Yo estaba en Japón, exactamente, fue lo que De hicimos. de la alcaldía te reclamaban, me acuerdo clarito, esas reuniones con, con Héctor, Sí, coño, pero bueno, el coño, Alejandro hace un proyecto y se va, ¿cómo es posible? claro, porque siempre, como siempre, Alejandro trabajando gratis por años, ¿no? Por toda la vida, ¿no? Entonces, claro, en un momento yo me fui a Japón porque la obra estuvo parada un año y medio. Y y yo pensé, bueno, esto no se va a hacer más nunca. Entonces, Me voy a y hacer pipi. acepté una residencia en Japón y fui, bueno, estuve 8 meses, un año y construimos un pabellón muy bonito, fue muy bonito trabajar allá, pero El entorno, o sea, eso que tocaba decir, que, es que nos quedan pocos minutos, me gustaría como entenderlo. El quebrar tantas veces la oficina, no solo, o sea, quizás no lo entiende ni la familia, ni los socios, ni los empleados, porque, oye, claro, es duro que tú entres a una oficina y que te gusta hacer las cosas y al final terminas, no te pagaron los últimos 3 meses de sueldo. Inclusive sí, hasta la pareja, es difícil que una pareja entienda claro. Sí, cómo no, hace. en eso sí siempre tuvimos mucho cuidado, pero sí, definitivamente es una vida muy angustiosa y muy terrible, muy satisfactoria en el sentido de decir que de verdad le dedicas tu tiempo a cosas relevantes en las que crees, te puedes morir tranquilo, porque pusiste el cuerpo ahí a cosas para que la energía para que las cosas cambiaran y otras generaciones lo entendieran también. Pero yo creo que lo fundamental es esto, yo creo que hay, acotándolo, vamos a resumirlo, especialmente en esta situación. Todos estamos en casa, hay gente que está súper mal, hay gente que de verdad no puede cargarse estos lockdowns y tiene que salir a trabajar. Claro, Y eso estamos claros. Pero también hay una gran parte de personas que se dieron cuenta de que estaban gastando plata innecesariamente. Hay toda la maquinaria productiva está montada sobre una fragilidad y un andamiaje súper inestable. De pronto uno se pregunta cuánto gasolina gasté yendo para el trabajo. Hay trabajos que no se pueden hacer sino presencialmente, por supuesto, pero esto es un momento en que hay que pensar. Y personas se han. Entonces, claro, y trabajar es, ay, tengo que ir a trabajar, es un sufrimiento. Y los que nos gusta el trabajo, en un momento nos damos cuenta, ok, si logras establecer ese balance entre tus economías y tu libertad, de tu libre albedrío, tu especulación, tus ganas de pensar el mundo de otra manera, seguramente tendríamos muchas más prácticas y diferencias y con gente que estuviera pensando cosas. Y yo creo que eso es lo que va a pasar ahora. El tiempo de pensar y estar con uno mismo es fundamental porque luego uno coge perspectiva, se echa hacia atrás y dice, wow, ¿qué hago este año? ¿Cómo lo hago mejor? ¿No? está bien, buenísimo. Yo creo que quizás, insisto, aprender que cuando uno quiebra, porque a veces uno comete errores financieros en la oficina, o en ese caso de esa especie de búsqueda constante, nada, no tenerle miedo a volver a echar para adelante, levantar cabeza y seguir para adelante. Exactamente, y el quiebre es solamente como un ajuste las economías que estás llevando, ¿no? Eso que te decía, ¿cuánto nos costó a nosotros tener una oficina? Comprar el mobiliario. Todavía tengo una oficina cerrada en Caracas con 14 En los palos grandes, pero ahí tiene, tú llegaste a ser que 8, 10 empleados, un equipo grande, Fuimos 20, con fuimos 20, 20, la imagínate gente, tú, no, junto con Eduardo, nuestro amigo común Eduardo Eduardo, Sacha, eh, Eduardo, Pierre, Eliana, empujamos mucho esa oficina, pero muy- lo bonito es que todo el mundo entendía la dimensión, no había transparencia con la gente que estaba ahí. Y eso es muy bonito porque las relaciones se empiezan a dar que todo el mundo tiene rol y participación. Y eso en la oficina, yo sé que tú también lo haces mucho con los chicos, pero la gente iba a obra, o sea, se mezclan un punto. Pero cuando los chicos pueden saber que de verdad eso pasa, entonces entender que las economías pueden ser distintas. No solamente una economía tiene que venir de un cliente o o de, un, o de un concurso o de un alcalde. O sea, de pronto uno produce el proyecto y busca el fondo y fuerza al alcalde o fuerza a alguien o busca el funding Mira, y de esa manera también, ¿no? se está acabando la hora. Oye, muchísimas gracias. Si hay algunas preguntas por contestar, te mandamos un video después para que las contestes. Gracias por la conversa. Y si quieres cerrar con algo, si se corta, lo dejamos así, pero muchísimas gracias, Alejandro. Los espero, Ok, por cierto, el lunes con Enrique Larrañaga. sí, no, fantástico, Esteban, está genial lo que estás haciendo, muy bonito esta serie de entrevistas, estoy muy agradecido, además, muy bonito que nos conectamos
Yo creo que como tú me decías, lo interesante es que son experiencias profesionales. Y Contarlas. mientras más comuniquemos diferentes formas de hacer lo que hacemos, porque hay muchas formas de hacerlo, yo creo que es Se para puede vivir de la arquitectura hippie. Lo estás demostrando. Sí, sí. Pues, está bien que tú la denominas, yo no me siento tan hippie, pero me gustaría. Ahora me está dando la cosa, tengo mi huerta y todas las cosas que estaban apareciendo en 10 Corona. segundos. Muchísimas gracias, Alejandro.